Bueno, como tú decías, el viernes vamos a tener la oportunidad de estar a las 15 horas, es decir, mañana en la azotea de Aedo, con una conferencia que hemos titulado Las 10 personalidades que cambiaron el mundo o que pudieron cambiar el mundo. ¿Por qué el título de esta conferencia? Les voy a contar que tuve la oportunidad durante mi carrera periodística de conocer a una gran cantidad de personalidades en el mundo, fundamentalmente después que Uruguay salió de la dictadura, acompañando al presidente Sanguinetti a los primeros viajes al exterior con el canciller Enrique Iglesias para presentar otra vez al Uruguay democrático al mundo después de 13 años de dictadura. Entonces tuve la suerte de acompañar al presidente y participar en esas reuniones y entrevistar a estas personalidades que yo he elegido. Y aparte, cada una de ellas y cada uno de los encuentros tuvo una particularidad muy especial, porque les cuento, el doctor Julio María Sanguinetti, presidente de la República, abogado, también es periodista. Y él conoce cuál es la actividad nuestra y qué precisa un periodista para ejercer su tarea. Y en aquel momento al grupo de periodistas que lo acompañamos, que eran 5, nos llamó antes de viajar y nos dijo, miren, este viaje es muy importante para Uruguay, vamos a presentar al Uruguay de la democracia al mundo y yo quiero que ustedes tengan todas las facilidades para trabajar y los voy a incorporar a la comitiva oficial del gobierno uruguayo que va a visitar a cada país. Y entonces, a raíz de eso, he vivido experiencias increíbles. Por ejemplo, podemos empezar, estuvimos en la Unión Soviética, estuvimos viviendo en el Kremlin, fíjense ustedes. Allí estaba en aquel momento Mikhail Gorbachev, aquel hombre que hablaba de la perestroika y el glasnost, la transparencia. Y fíjate que estaba yo allí en el Kremlin de noche, en un edificio grandísimo, bastante oscuro, un corredor largo con guardias de seguridad armados a guerra cada 40 metros, y nos pusieron a cada uno en una habitación y nos dijeron, miren, acá tienen todas las comodidades, pero las habitaciones no tienen ni heladera ni agua, pero allá en el medio del corredor hay una cocina donde ustedes pueden conseguir el agua, algún refresco y comer algo también. Y bueno, a las 3 de la mañana me desperté, me había olvidado de llevar agua, me voy caminando por el corredor ahí con los guardias que me miraban de una manera especial. Llego a la cocina, en pijama yo, por supuesto. Seguro. Entro a la cocina y veo a alguien sentado en una mesa, ¿viste? Y yo, 3 de la mañana, no, estaba medio dormido todavía. Miro 2 veces y era Mikhail Gorbachev. Él tenía una cicatriz muy especial en la frente de color rojo, parecía una herida. Sí. Y bueno, no lo podía creer, yo, ¿viste? En el momento él me dice, en inglés, buenas noches, le digo buenas noches, me dice, ¿usted quién es? Le digo, yo soy Tomás Friedman, un periodista que está acompañando al presidente Sanguinetti en este viaje para dar a conocer al nuevo Uruguay. Ah, me dice, yo soy Mikhail Gorbachev, le dije, por supuesto, encantado. Me dice, estaba desvelado, no podía dormir, y yo cuando me siento así me vengo y me tomo un vaso de leche tibia y me ayuda a dormir. Pero si quiere se sienta conmigo, en inglés hablábamos, un ratito y después nos vamos los dos a dormir. ¿Le parece? Y bueno, ahí estuvimos conversando, imagínense ustedes, con nada menos que el líder en ese momento de la Unión Soviética. Él me preguntó mucho de Uruguay, me decía, qué suerte que lo encuentro porque me dieron información de Uruguay. Mañana tengo la reunión con el presidente Sanguinetti. Bueno, cuénteme un poco de su país, de las vacas, de las playas, que yo que sé que ustedes tienen, del Río de la Plata. Bueno, estuvimos hablando y yo después le pregunté qué era eso de la perestroika y la transparencia y la democracia, escuchar hablar de eso en la Unión Soviética. Y me dijo, bueno, es una gran transformación. Estamos tratando de hacerle entender primero a los dirigentes del Partido Comunista de la Unión Soviética y después a la gente de que hay otro modo de vivir en libertad, en democracia, en transparencia, sin corrupción. Y le digo, ¿cómo van las cosas? Y me dice, se queda mirando así como mirando al techo y me dice, ¿sabe algo? Me dice, va a fracasar. No me entienden. No entienden esto de transparencia, no entienden esto de perestroika, transformación. Nosotros vivimos encerrados al mundo, la gente no sabe que existe otra cosa. Hay que entender, estimado colega, que en aquel momento no había internet, no había, estamos hablando del año 1985, no había redes sociales. Entonces me decía, la gente no conoce la otra realidad, hay una resistencia terrible a cambiar, así que vamos a fracasar. Y bueno, ahí termina la conversación.
Cuando me levanto, le digo, señor Gorbachev, le quiero preguntar algo. Yo soy periodista. ¿Puedo mencionar este encuentro con usted aquí en la madrugada? ¿Puedo mencionar de lo que hablamos? Me queda mirando como diciendo, mire, ¿sabe algo? Yo sé que usted es periodista y no me tiene que pedir permiso para hablar. Puede mencionar que nos encontramos aquí en la cocina imprevistamente porque los dos estábamos desvelados o precisábamos tomar algo. Yo le pido, pero se lo pido simplemente de persona a persona, esta última frase que le dije, va a fracasar que no la mencione, porque usted trabaja en un medio en Uruguay importante y eso va a tener repercusiones en todo el mundo y va a afectar la situación que vive acá el país. Y bueno, en ese momento evidentemente respeté eso que me pidió Gorbachev, hice una muy buena crónica evidentemente, que en aquel momento, imagínense ustedes, desde el Kremlin me encontré con el jefe de la Unión Soviética en la cocina, en pijama, hablando de democracia, hablando de transformación, hablando de libertades. Y al otro día, me cuento rápidamente, en el desayuno, estaba el señor Gorbachev con el presidente Sanguinetti, con el canciller Enrique Iglesias en una mesa, en la mesa del desayuno, y yo estaba en la otra mesa con los periodistas y en un momento el presidente Sanguinetti se levanta y me dice, Friedman, ¿puede venir un minuto? Y me acerco a la mesa donde estaba el presidente Sanguinetti con Gorbachev y el presidente Sanguinetti, que tenía un muy buen humor en aquel momento, me dice el presidente Gorbachev que estuviste con él anoche. Y bueno, me parece que vos hablaste más con él de lo que voy a hablar yo, pero después me contás. Así que bueno, esta es una de las personalidades que tuve la suerte de conocer. ¿Y quién más? A ver qué otros nombres. Mirá, Deng Xiaoping, el sucesor de Mao en China, allí en la Muralla Roja, en la Muralla China, en la Muralla Roja, allí estaba la gran residencia de los líderes chinos. Deng Xiaoping, un hombre pequeño, el hombre que transformó China, que salía de la época de Mao y dijo la China tiene que modernizarse, es una China de un partido único, de un partido comunista, pero la China tiene que caminar a tecnología, a desarrollo, a trabajo, a cambiar a la gente. Y todavía, cada vez que nos encontramos con Julio María Sanguinetti, nos acordamos de esa conversación que después, durante la cena, tuve oportunidad de escuchar y donde este hombre chino, que fue el factor para que hoy China sea lo que es, nos decía lo siguiente. Primera cosa, dice, por suerte ustedes, hablando del occidente, nunca nos van a entender. Y para nosotros está muy bien eso. ¿Por qué? Dice, otra cultura, otro idioma y fundamentalmente otros tiempos, me dice. Yo les voy a contar que el programa chino tiene 500 años y está escrito. Fíjate si yo te digo a ti, tengo un muy buen proyecto para vos y a los oyentes. Para dentro de 500 años me dirías, Tomás, ¿de qué me estás hablando? 500 años. Bueno, él me decía, primera cosa entonces, el programa dura 500 años. Segunda cosa, de China se dicen una cantidad de afirmaciones que no son verdad, pero que no nos preocupan. Por ejemplo, dicen, en China los trabajadores son esclavos, trabajan 14 horas, ganan sueldos miserables, no les alcanza. Me dice, ¿usted le parece que un esclavo puede fabricar un teléfono, una computadora, un avión? ¿Puede fabricar televisores, autos? ¿Verdad que no? Bueno, los trabajadores chinos no son esclavos, ni nada que se parezca. Y tercero, me dijo, en el medio me dice, si ustedes quieren hablar de democracia o libertad, hablamos de fútbol mejor, porque ustedes no entendieron nada. Acá en China, democracia y libertad no tiene que ver con nada. Sí les voy a contar, dice, tenemos en China tiene 1.500 millones de personas. Una provincia china son 40 millones de habitantes. Y dice, China tiene una gran producción agrícola, fundamentalmente una gran producción de arroz. Somos de los principales productores, que es el principal alimento del país. Y me dice, ¿sabes cómo viven los chinos que trabajan en el campo? Peor que en un campo de concentración. No tienen casa, viven en tubulares como los de los cementerios, así viven. Indignante, me dice. Comen arroz todos los días, no hay proteínas, se van a morir a los 50 años. Eso lo vamos a arreglar en 30 años, me dice. Si te interesa, mañana te hago una recorrida por esas zonas del campo para que veas cómo viven. Fíjate lo que me dice, esta gente que vas a ver nunca se bañó en su vida. Escúchame,
Bueno, acepté la invitación y al otro día fui a ver esa manera en cómo vivían, terrible, terrible. Y fíjate entonces que lograron en 30 años sacar a esa gente, como él decía, a tener una vivienda digna, a tener agua, a tener una condición de trabajo como debe ser para un ser humano. Y después la otra experiencia, fíjate que me dice, y te voy a después de ver a los campesinos ir a una escuela, ¿te interesa? Sí. Y bueno, nos vamos a una escuela y en el camino la guía que nos hablaba en español nos dice, mire, vamos a visitar una escuela. Le digo, bueno, muy bien. Me dice, la escuela tiene 10.000 alumnos. ¿Cómo? 10.000 alumnos, una ciudad. 7 de la mañana llegamos a la escuela. Yo pensaba, imagínate, 10.000 chicos, voy a escuchar los chicos con sus mochilas llegando, los ruidos, hablando, haciendo comentarios. Silencio total. Le pregunto a la directora, cuando vamos caminando, le digo, ¿cómo hacen ustedes para organizar que para 10.000 alumnos esta limpieza que existe, que no hay ni un papel, no hay los baños impecables? La directora me miró como yo le hubiera preguntado cómo se va a la luna. Me dice, señor, me dice, los niños limpian la escuela. Antes de enseñarles a los niños a escribir y a leer, les enseñamos conductas, cultura, limpieza, comportamiento. La escuela está dividida en brigadas. La brigada que limpia los baños, la brigada que limpia el jardín, la brigada que limpia la cocina, la brigada que se encarga de las sillas y los escritorios. Fíjense ustedes, desde los 3 años el niño aprende a limpiar, aprende a cocinar, aprende cómo es el comportamiento y después les enseñamos la lectura y les enseñamos a escribir. Y les enseñamos fundamentalmente, y por eso la disciplina china, la respuesta en China es sí, señor, sí, señora. O sea, primero tenés que limpiar, después hablamos de otras cosas. Entonces, esta es la realidad de la China que nos contaba este hombre, Deng Xiaoping. Rápidamente te cuento otro de los encuentros estos increíbles que he tenido. Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos, le devuelve a Panamá el canal de Panamá en aquel acuerdo con el general Torrijos, presidente de Panamá. Fíjense ustedes, entonces voy a la ceremonia de entrega del canal de Panamá por parte de Estados Unidos a Panamá y en aquel momento gobernaba Uruguay Aparicio Méndez, del gobierno cívico-militar uruguayo. Jimmy Carter, un hombre de la democracia, de los derechos humanos, entonces un poco extraño era, ¿por qué invitó a Aparicio Méndez? Invitó también a Jorge Rafael Videla, el dictador argentino. Los invitó a los dos. Bueno, ahí él explicó, cuando los periodistas le preguntamos al presidente de Estados Unidos, dígame, presidente, ¿por qué usted invitó a 2 dictadores a esta ceremonia? Esto me imagino que me lo iban a preguntar. Yo invité a estos 2 dictadores porque estoy muy preocupado por la situación de derechos humanos en la Argentina y en Uruguay, donde hay perseguidos, donde hay gente detenida en la cárcel por motivos políticos, donde hay desaparecidos. Yo los llamé para darles una advertencia muy clara del gobierno de Estados Unidos y de la comunidad internacional que tenía que parar esa represión, que tenían que volver a la democracia, que tenían que volver a las libertades. Así que fíjense ustedes cómo el mundo tiene estas cosas. En los jardines de la Casa Blanca, cuando termina la ceremonia, el presidente Carter se acerca a los periodistas, allí estábamos nosotros, entonces le hicimos 2, 3 preguntas al presidente de los Estados Unidos en inglés, él respondió en inglés, se da vuelta y va caminando hacia la Casa Blanca. Y allí yo le digo, presidente Carter, yo sé que usted habla español. Me gustaría si usted accediera para Radio Carve y Canal 10, 2 o 3 preguntas para que en español puedan escuchar qué dice el presidente de los Estados Unidos. Imagínense ustedes, la seguridad, el servicio secreto, todos se dieron vuelta, dijeron, ¿y qué está diciendo? Se apartó de las reglas que habíamos mencionado. Y el presidente Carter se da vuelta y me dice, sí. ¿Y usted cómo sabía que yo hablaba español? Y le dije, cuando veníamos para acá a Estados Unidos, me enteré que usted en la universidad había estudiado como segundo idioma el español. Me dice, tiene razón y con mucho gusto le voy a responder entonces 2, 3 preguntas. Le dijo al servicio secreto que lo dejen pasar. Y caminando por los jardines de la Casa Blanca le fui preguntando a Jimmy Carter sobre el canal de Panamá,
sobre los derechos humanos, sobre los derechos de la niñez, que eran su gran preocupación, sobre la política de género, sobre los Estados Unidos en el contexto internacional, en el contexto regional. Y así fuimos conversando en una entrevista que ustedes se imaginarán tuvo una gran repercusión y llegamos hasta un lugar emblemático para la Casa Blanca, para Estados Unidos y para el mundo, que es el Salón Oval, el escritorio de donde el presidente de Estados Unidos dirige Estados Unidos y quizás dirija el mundo. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de sentarme con él en el escritorio oval ya sin grabar y seguir hablando. Me invitó a tomar un café y estuvimos hablando como 15 o 20 minutos más, un hombre muy agradable, muy sencillo. Y cuando terminamos la entrevista le digo, presidente, ¿será factible poder visitar la Casa Blanca? Y así hago un reportaje también desde el interior de los lugares donde vive el presidente de Estados Unidos. Y bueno, dice, con mucho gusto, mis secretarios se van a encargar de que usted haga una recorrida por los salones de la Casa Blanca donde se firmaron acuerdos emblemáticos para el mundo. Así que este tipo de experiencias, yo siempre digo que yo tuve la suerte. Vieron que cuando ustedes van al teatro, ustedes, cuando vamos al teatro, uno se sienta en la platea, ¿no? Y mira la obra de teatro. Yo para mi trabajo nunca estuve sentado en la platea, estuve sentado en el escenario o detrás del escenario. Entonces pude ver cómo en el mundo se organizan las cosas, cómo se cocina la política internacional, cómo se hacen los acuerdos que son impresionantes, cómo se hace la posibilidad de que el mundo pudiera tener algunas decisiones que son claves. Y bueno, eso se cocina no delante de la gente, sino evidentemente detrás de la gente. Otra de las personalidades que tuve la oportunidad de conocer es a Fidel Castro. Año 1980, la Cuba todavía bajo el soporte de la Unión Soviética. Me invita personalmente el comandante Fidel Castro con una carta personal a una asamblea mundial contra la deuda externa, cuando había aquella gran campaña de Cuba contra la deuda externa. Y allá fuimos, con colegas como Claudio Paulillo, el conocido editor de Búsqueda, Luis Alonso Fernández, Carlos Yacosa, bueno, un grupo de 4 o 5 periodistas invitados a visitar Cuba por el comandante Fidel Castro. Llegamos allí, nos escuchamos 2 discursos. Castro hablaba 2 horas, 3 horas. Y bueno, y un día nos dijeron, porque pasaban los días y nos va a recibir, y nos llevaron una vez a una granja y nos dijeron, el comandante va a venir. No sabemos a qué hora porque él no se sabe dónde vive, por razones de seguridad duerme cada noche en otra casa y no sabemos de dónde viene, pero se comprometió y dijo, venimos a visitarlos a los periodistas que están en la granja. Y vino, estábamos sentados los periodistas por países, América Latina, Europa, Asia, y bueno, en la mesa de América Latina habíamos argentinos, uruguayos y chilenos, una docena de periodistas. Y Fidel Castro, que venía con un papel en la mano para cada mesa, se sienta en la mesa con nosotros y con cada uno de nosotros habla. Le dice, Claudio Paulillo, usted aquí veo que dirige una muy prestigiosa publicación uruguaya que se llama Búsqueda. Usted es un hombre vinculado a la libertad de prensa, a la Sociedad Interamericana de Prensa. Y después, cuando llega mi turno, me dice Tomás Friedman, Radio Carve, una de las prestigiosas emisoras de radio, que sé perfectamente y por eso lo he invitado, que ha sido una emisora de una permanente línea editorial contra el comunismo y contra lo que es la realidad cubana. Por eso yo quería que usted viniera, hable con los cubanos y transmita a la gente de Uruguay qué vio usted en Cuba, cómo viven los cubanos y qué está pasando en Cuba. Que no es la Cuba de ahora, que está pasando una situación de falta de alimentos, de falta de medicamentos, de falta de luz eléctrica. Era una Cuba que tenía el apoyo de plata, de mucho dinero de la Unión Soviética. Y con Claudio Paulillo nos recorrimos después Cuba y dijimos, vamos a hacer una encuesta con un grabador, gente que encontremos en la calle, ¿viste? Mozos de bar, choferes de taxi, peluqueros, amas de casa que estaban en las ferias. Y le preguntábamos, ¿qué opina usted de Fidel Castro? ¿Qué opina de la Revolución Cubana? Hicimos más de 100 entrevistas. No encontramos ningún cubano que hablara contra Fidel Castro. Cuando le decíamos, pero aquí falta, en algunos barrios hay unas carencias importantes, en otros barrios también no funcionan a veces algunos de los servicios públicos. Ah, no, nos decían, ese es un problema de la burocracia del Partido Comunista, pero el comandante Fidel nos ha cambiado la vida, decía en aquel momento. Tenemos una buena salud,
tenemos una buena educación para nuestros hijos y tenemos una cantidad de elementos. Así que esa es otra de las personalidades que tuve la suerte de conocer en estos viajes que me han llevado a recorrer el mundo en este año que estoy cumpliendo 55 años de periodismo. Bien, Tomás, me encantaría seguir esta charla porque todo resulta muy interesante, ¿verdad? Vamos a dejar algo para que lo puedas decir con quienes ahora viéndote se entusiasmen y vayan a la charla que vas a dar a este conversatorio. Y a su vez también dejar la puerta abierta para que más allá de esta experiencia de las 10 personalidades que cambiaron al mundo, que es el título de tu conversatorio, podamos generar otros encuentros, porque no acá en estudios, para hablar de algo que realmente en lo personal me entusiasma. Yo crecí escuchando junto con mi padre Radio Carve, escuchaba todos los informativos desde que tenía 4 o 5 años, me sabían los nombres de todos los presidentes, los ministros y quienes eran protagonistas de la realidad del país en las diferentes épocas. Así que, bueno, me entusiasma mucho estar dialogando con quien para mí era la voz de Carve, ¿sí? Sabés que te identificábamos como la voz de Carve y por lo tanto podemos aprender mucho escuchándote. Tengo que redondear esta entrevista. Tenemos a Martín Valcorba pronto para salir al aire, en una entrevista que también nos resulta interesante para ver hoy que se cumplen 5 meses del gobierno Frente Amplista, cuáles son las conclusiones a las que pueden haber arribado del Ministerio de Economía y ver un poquito la proyección de lo que pueda suceder con nuestro país en ese sentido. Agradezco este tiempo, ha sido un gusto la charla y la vamos a seguir. Te pido repasar detalles del conversatorio. El conversatorio es mañana a las 15 horas en la azotea de Aedo. Quedan todos cordialmente invitados y, por supuesto, con ustedes en cualquier momento y quizás desde los propios estudios, cuando estoy por allí, por la zona este del país, compartimos otras vivencias y otras experiencias de este medio, estimado colega, que a pesar de los años sigue siendo único. Como yo digo, más y mejor radio siempre.